Muy buenas tardes, hoy comenzamos nuestro segundo día de taller y se acuerda que empezamos con el barrio de Recoleta, de los Recoletos Descalzos, ubicado en la zona norte, y dejamos, digamos, parte de Palacios que vamos a continuar diciendo, y esta es la famosa Plaza Carlos Thays. Famosa ¿por qué? Porque en nuestra infancia, luego del traslado de otro parque, se traslada en esta ubicación, actualmente en la avenida Callao y avenida del Libertador, donde se estableció el famoso Ital Park. Entonces, Palacio Carlos Thays, antiguamente estaba el Ital Park, que con un problema que hubo de un accidente, se cierra, todas sus instalaciones se llevan a Luján. Por eso, si ustedes van a Luján alguna vez, parte de los juegos se encuentran en el parque al costado del río Luján. El Ital Park fue famoso por la famosa montaña rusa, pero antiguamente esto, antes del Ital Park, era el famoso el parque japonés, que se encontraba en el actual Hotel Sheraton. Luego, cuando se incendia la montaña rusa, luego directamente determinan y le dan este predio que era del Ferrocarriles Argentinos, se coloca en actualmente sería la Plaza Carlos Thays. Carlos Thays es una de las familias tradicionales que él llega desde Francia, de París, y se transforma en el director nacional de Parques y Jardines de la República Argentina. Es el famoso creador, en líneas generales, del famoso jardín botánico, el jardín zoológico, que luego vamos a ir hablando varios en todos estos en este taller, siempre un poco de Carlos Thays, porque él se dedicó exclusivamente a la urbanización, parquización, digamos, de toda la ciudad de Buenos Aires. Actualmente sigue la familia Thays, sigue los nietos y los bisnietos, siguen con la tradición de la jardinería. Y es uno de los más importantes en el diseño de varias de las mansiones que he mencionado, porque tener un diseñador francés en jardines era una paquetería. Entonces, esto era un poco lo que yo estuve hablando de las familias patricias, de cómo había una competencia entre unos y otros, y es así que hace 30 años se inauguró este parque, donde se estableció una hermosa zona, donde también es el lugar ideal para los perritos. Y justamente esta es la historia de esta parte, digamos, de la familia Páez. Un minutito, como siempre, me pasa algo. Ay, Dios. Un minuto, por favor. Bien. Otro de los elementos más importantes es el torso desnudo de Fernando de Botero, justamente, que es la característica de esos cuerpos regordetes, que es una de las partes de las esculturas que podemos apreciar, tanto en esculturas y pinturas de Botero, el gran escultor y pintor de Colombia. Esta es una donación que realmente no parece un torso desnudo, sino parece la figura de un macaco, o sea, de un mono. Si se fijan un poco, la postura de la misma. Esto está sobre la avenida del Libertador, enfrente del famoso Palais de Glace. Esto no sé si lo habíamos visto, el famoso Palais de Glace, justamente que fue el primer recinto donde se bailó el tango por primera vez en el año 1915 a partir, y el famoso cantante Carlitos Gardel, que en ese momento estaba surgiendo, canta Mi Noche Triste en el Palais de Glace. Actualmente está en remodelaciones y pueden ver cómo era antes de la nueva remodelación que fue realizado con la parte frontal de las pinturas lineales de Nas Pop, un artista plástico argentino. Bien. Bueno, y no podemos dejar de empezar a visitar la zona de parques y jardines mezclado, y acá tenemos dos hermosas fotografías, una del famoso mercado
de Recoleta, de los sábados y los domingos, y cuando hay fines de semana largo se extiende, pero este en realidad nació en Plaza Francia. Fue el famoso mercado de los artesanos, de los hippies de los años 60, 70, que se establecieron en la Plaza Francia. Al principio se llamaba el mercado de Plaza Francia de los hippies y luego se trasladó en Torcuato de Alvear, donde se puede apreciar ustedes dos elementos interesantes. Uno es este, que es el Centro Cultural Recoleta, que es antiguo convento de los Recoletos, y la iglesia Nuestra Señora del Pilar, la Pilarica, que es una de las iglesias más caras para casarse, y dándole un poquito de diseño a este taller. Es una de las iglesias más caras, donde la novia se luce muchísimo debido al altar. Está totalmente realizado en dorado, en el retablo, en barroco, en oro, y dorado a la hoja se llama, y el altar principal traído toda la platería del Potosí. Es una basílica menor. Nuestra Señora del Pilar es la patrona de Zaragoza. Y no podemos no dejar visitar al patrono de Buenos Aires, que es San Martín de Tours. Esto se encuentra en forma diagonal entre Palacio de Glass y también en Torcuato de Alvear, donde está la estatua, donde es la parte cuando entrega parte de su capa, San Martín de Tours, a Dios, que estaba como un viejito, y lo protege con su capa. Y también podemos apreciar unos árboles plantados por los recoletos y las familias tradicionales luego, que son los ficus de la India. En realidad no son árboles, sino son hierbas. Pueden apreciar todas las raíces y los brazos que tiene esta hierba, que es de la familia de los gomeros. San Martín de Tours se festeja el 11 de noviembre y es el patrón de Buenos Aires. Lo más divertido es que cuando se tenía que elegir el patrono de Buenos Aires, en ese momento lo interesante es que hicieron una votación. Entonces pusieron a varios santos y cada vez en las tres salía San Martín de Tours. Finalmente decidieron colocar San Martín de Tours. Lo interesante es que en la ciudad de Buenos Aires tenemos la fundación, que fue el 11 de junio, hace justamente 2 días, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Trinidad del Bon Aire, que viene de la isla de Cerdeña, que era un antiguo puerto de la lengua catalana, del Bon Aire, así. Y, por supuesto, la patrona de Argentina, que es Nuestra Señora de Luján, celebra el 8 de mayo, es como digamos la morenita que fue traída desde Brasil y quedó anclada en la zona de Capilla del Señor, y luego en Luján hicieron la basílica muchos años, muchos después. Luján viene por el río Luján, que fue un soldado español que fue abatido durante las primeras conquistas contra los indígenas. De ahí viene el río Luján. Y bueno, San Martín de Tours, como decir, ya había tanta idiosincrasia, digamos así, como de alta sociedad, tener un patrono francés vino muy chic. Y San Martín de Tours pertenece al patrono de la zona sur, de la zona francesa, de Marsella, de Saint-Martin de Tours. Hay una localidad que es San Martín de Tours. Y bueno, vamos a empezar a visitar uno de los grandes museos. Y uno de los museos más interesantes es el Museo de Bellas Artes, que se encuentra a 200 metros de ahí. Y lo interesante del Museo de Bellas Artes es justamente las obras de Auguste Rodin, que son originales. En Argentina es uno de los pocos países que tienen la mayor cantidad de esculturas donadas por Auguste Rodin, y también algunas donadas y compradas, y que se establecen y que se resguardan en el Museo de Bellas Artes. La más famosa es El Pensador, que ustedes lo saben, que está en la zona de kilómetro cero, en el Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, y si no, esta que es el famoso El Beso. Son todas tallas hechas a una sola piedra de mármol de Carrara.
Y esto es la salida, digamos, mitológica. Aquí tenemos un elemento de la mitología griega y una mujer que trata de escapar de las garras. Bien, otro de los elementos interesantes dentro del Museo de Bellas Artes, lo que estuvimos viendo la otra vez, es Prilidiano Pueyrredón, que yo me equivoqué y dije que era de Escurra y es Margarita de Rosas, siempre con sus vestidos rojos. Y también Cándido López, que fue el gran retratista de la Triple Alianza, que se encuentra en el sector de pinturas argentinas. De ahí viene lo interesante porque es un naif. Realmente vale la pena poder ver los cuadros de Cándido López, que es uno de los grandes retratistas de la Triple Alianza en 1860. Berni, por supuesto, cuya característica de los colores fuertes, donde hay una primera imagen, la preocupación de la madre que está haciendo la costura, la hija con su sueño de ser bailarina, y la parte posterior, el pueblo, donde evidente muestra que era una familia pobre, que vivían, digamos, de la madre, podemos decir que era como una madre también soltera, era un poco el retratista social de este gran pintor argentino. Bueno, acá tenemos las diferentes salas realmente del Museo de Bellas Artes, que es bellísima. Se encuentra la sala desde el siglo XII hasta nuestro día. Es por eso que tenemos una gran variedad de todos los grandes artistas como Miró, Degas, tenemos Petoruti. Bueno, realmente tenemos toda la variación, tanto pintores argentinos como del extranjero. Vale la pena, es gratuito y hay visitas guiadas todos los días gratuitas también para poder ver tanto el primer piso como planta baja. Estos son los famosos gobelinos, gobelinos flamengos, que es una de las características cuando uno va a España y al Museo de la Casa Real. Esta es la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes, que antiguamente era la compañía de extracción de agua, luego también de gas, que luego iba al Palacio de las Aguas. Museo de Bellas Artes se encuentra enfrente de la Plaza Francia, con el monumento donado por los franceses al pueblo argentino. Y no podemos no dejar de no visitar este elemento que fue donado por Estados Unidos, por las Naciones Unidas en el 2002, llamado Floralis genérica o Floralis floralis. Floralis floralis. Está realizado en aluminio, ya que Argentina, Australia y Canadá son los 3 países que tenemos la exportación de aluminio para la elaboración de paneles para los satélites de la NASA y a su vez la industria de las aeronaves. Está conformada por 5 pétalos, cada uno de ellos tiene 1,5 toneladas aproximadamente, y lo interesante de esta, digamos, de esta floralis es justamente que se abría y se cerraba, pero luego tuvo un problema por una de las piezas, la arreglaron, volvió y se abría durante la mañana y se cerraba a la noche. Es Floralis genérica del año 2002, se llama Plaza de las Naciones Unidas. Pesa casi 6 toneladas en total. Es una belleza. La obra arquitectónica realizada por Constantino tiene una fuente y en realidad es como una parada técnica para todos los extranjeros porque aman la belleza de esto. Es la flor de la pasión. Esto está representado, si algún día van, está representado en el suelo del pavimento de los mosaicos de la Catedral Metropolitana. Simboliza la flor de la pasión. Y bueno, habíamos hablado del Centro Cultural de Recoleta. Acá tenemos un plano
Esto fue remodelado hace más de 35 años, parece que no, pero pasaron 35 años, donde era el antiguo monasterio. Este monasterio que se encontraba anexo a Nuestra Señora del Pilar. Esto es la parte frontal. Todos los años, cuando se realiza el Centro Cultural Buffy, cambia, digamos, las pinturas, los grafitis, y había un mono. Este año están estos pájaros. Esta sería la parte frontal. Todo esto corresponde al ex convento de los Recoletos Descalzos. La iglesia se transformó, la capilla que estoy señalando acá, se transformó en un centro multicultural. Tenemos varias salas. Se ha llevado aquí a cabo Fuerza Bruta mucho tiempo. Estaba Hard Rock Café en este lado y un grupo dentro de las galerías con un montón de restaurantes que actualmente está cerrado y se está remodelando porque no pagaban la concesionaria y obviamente por eso se determinó de cerrarlo. Una lástima porque era muy lindo paseo donde estaba lo que se llamaba Recoleta Designs. Esto es interesante recorrerlo, ustedes pueden ir, hay varias, durante la semana hay varias actividades culturales, se presenta un programa mensual donde hay exposiciones, arquitectura contemporánea, elementos súper modernos, hay cursos, realmente vale la pena. Pueden anotarse, son actividades gratuitas y hay un museo que si quieren llevar a los nietos, no lo dejen de no llevar lo que se llama Prohibido No Tocar, que es una cosa hermosísima, donde está toda la parte de física y las cosas que van contra nuestra forma de pensamiento. Bueno, se llama Prohibido No Tocar. Es para los 6 hasta los 99 años. Bueno, yo le había dicho de la Plaza Francia. ¿Se acuerda que comenzó el famoso mercado hippie del año 1960, 1965? Bueno, esto es muy representativo, que simboliza la libertad, la fraternidad. Fue donado por los franceses al cumplirse el centenario de la, digamos, de la Revolución de Mayo. En realidad fue 2 años después, en 1912. Y todos los años actualmente también se lleva, Francia celebra una vez por año todas las colectividades francesas y donde presentan sus comidas típicas. Siempre está llenísimo porque, bueno, el público argentino mucho ama, digamos, la cocina francesa, como la italiana, por supuesto, pero la francesa también es muy aceptada en nuestro, digamos, manjares cotidianos. Y, por supuesto, al lado está la Plaza Torcuato de Alvear, en homenaje a Torcuato de Alvear, que fue el primer presidente, pero se llamaba así, que en ese momento se llamaba al intendente. No se llamaba intendente de Buenos Aires, sino se llamaba presidente de Buenos Aires. Y fue el primer presidente de Buenos Aires en el año 1886 y que fue el que introdujo esta remodelación que estamos viendo hoy en día en palacios, en avenidas, en diseño, traer las luminarias de Francia que están expuestas en varias calles de Buenos Aires, justamente el estilo francés. Y tenemos acá, por supuesto, la parte frontal con monumento a Torcuato de Alvear, con la columnata que representa a los masónicos. Bueno, acá tenemos, ¿se acuerdan que yo le había hablado del Palacio 12 o 12 o 12? Y que, si pueden ver en la parte más chica, la parte posterior, se encuentra el Hotel Alvear. O sea que en el año 1930, este palacio estaba en esta ubicación, que actualmente es absolutamente otra zona racionalista del estilo Déco, en una esquina que es Escafino con Avenida Alvear. Pueden ver los palacios. Realmente Buenos Aires en los palacios es una belleza. Habíamos hablado, ¿se acuerdan del Palacio de Cultura? ¿Se acuerdan? Que pertenecía a la familia Olmos. Olmos
era una gran devota y fue la que donó esto, que luego se transformó en la Casa de la Cultura, y la Nunciatura del Vaticano, que también lo dona en la calle Alvear, esquina Montevideo. El famoso Palacio Pereira, que era una familia brasilera, terrateniente, ubicado en Argentina, y que tenían dos casas. Esta era la casa de invierno y la casa de verano es la actual Villa María, en la zona de Cañuelas, que se hacen muchos casamientos y muchas películas, que es de estilo neogótico inglés. Es hermosa, se encuentra a 90 kilómetros. Pero la familia Pereira justamente eran grandes terratenientes, comerciantes, y en la parte posterior el jardín fue realizado obviamente por Carlos Thais. Bueno, otra parte del famoso Maguire, también perteneció a los Bungibor, que esto está al lado del Palacio Duo, que se llama el Palacio Fantasma, porque dice que nadie vive, pero en realidad viven. Hay un problema de herencia justamente acá, porque era Maguire Duo. Se había casado uno de los Maguire con una hija de los Duo, que es el palacio actualmente, el Park Hyatt. Esto se encuentra en Avenida Alvear, esquina Rodríguez Peña. La Anunciatura. Este es el famoso monumento a Carlos María de Alvear, que tuvo una pedestal totalmente de granito rojo, y en la parte superior a Manuel Alvear, que es la gran familia que fue Torcuato de Alvear, Carlos María de Alvear, o sea, las familias más tradicionales, hasta los 30, que desaparece un poco la familia Alvear, debido al problema de la Wall Street, de la bolsa, cuando cae casi todo el mundo en la bolsa de valores. Esto es el actual lugar donde se encuentra el nuevo edificio de estilo Déco, que antiguamente era el Palacio 12. Y en la esquina pueden apreciar ustedes justamente el Hotel Alvear. Bueno, el Palacio Duo, que ya les había hablado, que actualmente, ¿saben cuántos vivían en esa familia? Solamente 5 personas. Un gran palacio. Actualmente es un hotel que tiene 170 habitaciones. Imagínense mantener y limpiar todos los días la casa. Generalmente eran 5 y había 25 criados que mantenían la casa. La avenida Alvear. Esto ya se lo había mostrado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que era la Facultad de Derecho, ¿sí se acuerdan? Bien, vamos a continuar. Sí, sí, nos acordamos. Ok, Bien, ¿estos saben lo que es? Es el famoso Palacio de la familia Leloir. Actualmente el Círculo Italiano, está en la calle Libertad. Libertad también es famosa por los palacios. Enfrente también tiene un palacio bárbaro. Exactamente. Y aquí justamente tenemos otro de los grandes palacios de la familia Unzué, Álzaga Unzué. Actualmente es el Four Seasons. Es la mansión que se encuentra sobre la calle Cerrito, entre Posadas y Avenida Alvear. Y aquí podemos ver una hermosa vista de lo que era la Avenida Alvear. En el fondo ven ustedes el monumento a Torcuato de Alvear, lo que era la Avenida Alvear en 1910. Era un lujo pasearse, era la calle Buena Vista. Luego toma, en el año 1930, toma el nombre de Avenida Alvear. Este es otro de los palacios. Pastor Obligado, ya no existe más, fue destruido totalmente en el año 1960. Imagínense todos estos palacios, este también destruido, que actualmente estaba en la avenida 9 de Julio, que fue destruido cuando se hizo la proyección de todo el diseño de la avenida 9 de Julio. Acá tenemos toda la avenida Alvear, justamente con la familia Olmos,
la mansión Magheri, perdón, de Olmos, justamente es la avenida Alvear con la Rodríguez Peña. Observen qué hermoso toda la parte de los palacios. Realmente Buenos Aires es la Belle Époque. Este es otro palacio que quedó encajonado en la avenida Alvear entre la avenida Callao y Rodríguez Peña. Había grandes mansiones y pequeñas mansiones, pero todo era una cierta élite. Y esto es el Palacio de los Atucha. Justamente eran dueños de los latifundios de la zona de Atucha, que luego se construyó digamos, la parte nuclear de Atucha, 1, 2, en la zona de Lima, en la provincia de Buenos Aires. Actualmente este palacio se alquila, son varias casas y esto era una antigua mansión. Esto se encuentra en la intersección de la avenida Alvear con Cerrito, en ángulo del Palacio Pereira y el Palacio de la Embajada de Francia. Y por supuesto no podemos no dejar de decir el famoso Jockey Club. La primera sede no era esta, estaba en la calle Florida, pero por problemas políticos se incendió en el 55 y obviamente se trasladó luego de la revolución, se trasladó en este edificio que es una belleza. Fue la primera zona de las grandes bodegas de vino y que atendía, digamos, a la sociedad argentina. Era el club de hombres del Jockey Club, que dependía de Palermo y también de San Isidro. Por eso en San Isidro se armó también el hipódromo de San Isidro y también la zona del club golf del Jockey Club. Actualmente es mixto, se puede ir a cenar con miembros del Jockey Club. Y se encuentra enfrente del monumento a Carlos Pellegrini, fundador, digamos, y de gran auge de ese Buenos Aires de los años 1890 en adelante. Está la imagen de Carlos Pellegrini en su silla, en italiano justamente, el escudo, y es uno de los lugares más caros para vivir en Buenos Aires. Observen toda esta zona justamente de estos palacios sobre la avenida Libertad que se encontraban alrededor de este monumento. Realmente es una picardía porque se ha perdido. Yo conseguí estas fotos, me pareció muy lindas mostrárselas de cómo era Buenos Aires en 1910, 1920, que fueron destruyéndose a partir de 1940. Observen los palacios que estaban detrás de la imagen de Carlos Pellegrini. Una belleza, son realmente como castillo. Así multipliquen Buenos Aires en la zona norte de la Recoleta. Actualmente se ha destruido el 60% y dejaron un 40%. Es muchísima cantidad. Pero tener esa visión en Buenos Aires en 1940, con esa parte impronta así de esplendor, por eso se determinó la ciudad más parisina de toda Latinoamérica. Y lo sigue siendo, justamente es una de las características. Observen la calle Libertad, nada que ver a lo que es un palacio al lado del otro. Justamente la calle Libertad se estableció también como pauta de estos grandes palacios. Y esto, no sé si lo conocen, es famosa calle de las 5 esquinas, Juncal, Quintana, hay una panadería bárbara que se llama La Exposición, que se puede comer unos sacramentos riquísimos, y también está el Colegio Marine Cross, está la escuela, una de las primeras escuelas del Estado del año 1880. ¿Qué es esta? Justamente, la escuela en 1885 es justamente las 5 esquinas. Actualmente nada que ver, porque fue totalmente destruida y realizada nuevamente el año 1947. Esta era la escuela primaria que existe en las 5 esquinas.
Y bueno, vamos a empezar a ver un poco otro de los elementos importantes, que es Nuestra Señora de Pilar, la Pilarica. Es una basílica menor, se caracteriza por una sola torre, la fachada es netamente barroca simple, y esto se llama espadaña. ¿Qué es una espadaña? Es un campanario abierto que se puede ver de un lado y del otro. Esto es muy típico en el noroeste argentino y también de varias iglesias en España. Y cabe mencionar justamente este lugar era donde se encontraban las famosas lavanderas, que le expliqué la otra vez, la semana pasada, en los huecos de la Recoleta. ¿Dónde se encontraba? En la actual Plaza Carlos Taiz. Era la bajada y la zona de los Orellanos. Esto en el año 1776 se realiza la construcción de los padres recoletos descalzos y se transforma, digamos, en la iglesia del norte, separada, digamos, de la zona céntrica que se ubicaba desde la Plaza de Mayo hasta la zona de Barracas. Ahí se estableció la ciudad de Buenos Aires, pero debido a la fiebre amarilla en el año 1871, que se produce justamente en Buenos Aires, todas estas familias se trasladan y van alrededor de la iglesia Nuestra Señora del Pilar, la Pilarica. Realmente es una iglesia fantástica donde está la cripta, está la parte anexa al cementerio del Campo Santo. Acuérdense que los santos difuntos si eran de la alta sociedad, se enterraban dentro de las iglesias, como en Italia, entre otras. Y aquí al principio era así, y luego se transformó en el Campo Santo, en el año 1822, año que nace el cementerio de la Recoleta. Y acá podemos ver el principal... Perdón, una preguntita. La cúpula del campanario, Sí. ¿es de piedra? No, esos son mayólicas de Talavera de la Reina. Esto es una de las características de las iglesias que se miraban al Río de la Plata, que había tres. Una era la de la catedral, que se encuentra en el centro, otra de San Pedro Telmo, que se guiaban para entrar al antiguo puerto de Buenos Aires, y otra era esto. Quiere decir que la cúpula en la parte superior, cuando refleja el sol, refleja y forma como si fuera un farol. Entonces era una forma de guiarse para entrar al puerto de Santa María, que se encontraba en la Ensenada, enfrente a la famosa aduana de Taylor, actualmente la parte posterior de la Casa Rosada. Bien, el altar central es totalmente dorado en oro, es una técnica barroca donde hay como una capa finita en oro, no es de 24 quilates, sino de 18, de 21, que es mucho más fina y menos costosa, pero obviamente esto es una cosa única. La característica es de una sola nave, como la pueden apreciar acá, y al costado tenemos cada parte de la nave con capillas con la tradición de la escuela cusqueña. Es una escuela que traían desde el Potosí a Buenos Aires, o sea, de Bolivia a Buenos Aires, justamente para adornar la parte de los santos. Y la imaginería es bien típica del noroeste argentino, típica imaginería con los cuadros de los arcabuceros, que eran los ángeles alados con armas. Era una forma, la representación de los españoles frente a poder tener en sus manos a los indígenas. Realmente la acústica es perfecta, hay un hermoso grupo coral que cantan, y es una de las 4 iglesias más caras para casarse en Buenos Aires. Perdón, Y aquí Luis, tenemos... ¿esa no tiene órgano? Sí, tiene un órgano muy pequeño en la Muy parte pequeñito. superior. Sí, Y y ahí está. otra cosa, el dorado que decís es el madera, no es este. Es de madera. La Es técnica la madera dorada. Claro, es la técnica de una madera que se hace toda la parte de orfebrería y luego es una laminita muy delgada que se va poniendo
a través, digamos, de una técnica como con un cincel y se va adosando, digamos, a la madera. Por eso se llama dorado a la hoja, porque es una hoja de oro. Así también hay hojas de platería. Observen lo que es la vista de Nuestra Señora del Pilar por el año 1870. Aquí pueden ver el Campo Santo, en la zona justamente del Centro actualmente cultural Recoleta, y esta avenida que ven ustedes es la avenida Quintana, y esto era toda la zona de parques de los Recoletos Descalzos. Lo que falta acá es la foto del famoso nono o el abuelo, que es un ficus de la India, que ustedes cuando van, si van al Café de la Biela, justamente es uno de los grandes atractivos turísticos. Y aquí podemos ver cómo era Buenos Aires, en esta parte mayólica de Buenos Aires por el año 1776. Es una de las características de la ciudad de tener justamente esta parte de Buenos Aires, que no había ninguna banquina, ni existía ninguna avenida como Alem, Paseo Colón, ni tampoco la avenida del Libertador. Y bueno, alrededor del cementerio de la Recoleta tenemos un elemento interesante que es el Shopping Mall Recoleta. Esto fue construido hace unos 25 años atrás, y que alrededor del cementerio, por eso se dice, es el lugar donde nace, vive y muere espléndidamente, porque alrededor del cementerio hay cafeterías, bares, y antiguamente había cabarets, los cabarets, hipopótamos, entre otros. Esto es, no sé si saben, cerca del cementerio de Recoleta, por la calle Vicente López, se encuentra la Casa Roca, justamente del presidente Roca. Es Museo Roca, es muy interesante visitarlo, con parte de pertenencia de Roca, de la familia, que realmente es interesante verlo y es gratuito. Y bueno, ya empezamos a ver otros parques y jardines, y no podemos dejar de no dar aviso a la Plaza Eva Duarte. Justamente tenemos el monumento a Eva Duarte de Perón, justamente que fue realizado hace 25 años, ya que aquí se encontraba la famosa residencia oficial peronista de los Unzué, que fue tomado por el Partido Peronista a la familia Unzué. Luego, obviamente, luego de la muerte de Evita Perón, se demuele totalmente y se construye la famosa biblioteca realizada por Cloromiro Testa, que simboliza una mesa. Esto fue en el año 1967. En este lugar, en este recinto, estaba la familia la Unzué, luego la residencia oficial, y aquí les muestro cómo era la familia Unzué con su residencia, que era bellísima, y el interior. Toda boiserie francesa, gobelinos, lo que a ustedes se le puedan ocurrir, tenía. Por eso fue tomada como residencia oficial. Muere Eva Perón, se destruye en el año 1958, se destruye, porque no querían escuchar ni la voz de Perón ni Evita. Es por eso que lo único que quedó, esto es un secreto, no sé si lo sabían, al costado por la calle Austria hay un café que se llama Juan Domingo Perón, y era el lugar donde realmente falleció Evita, en ese lugar, porque era la sala como un hospital, porque cuando estaba muy mal Evita, se transformó parte de su casa como hospital. Es por eso la gran cantidad de enfermeras. Y la residencia, esta parte, se utilizaba para eventos sociales. Obviamente, luego se destruyó. Una picardía, porque una hermosa residencia que actualmente es una plaza. Y justamente acá tenemos la familia. Fíjense que los retratos de la familia justamente de los Unzué, y era muy bella, justamente los Alzaga Unzué, y que se tenían que casar con alguien, o con un primo, o con alguien terrateniente que tenga dinero. Esto es también otra mansión que actualmente es la embajada británica.
Justamente, ¿saben de quién era? De la familia de los Madero, del constructor del puerto de Buenos Aires, el ingeniero Madero. Bueno, justamente esto es la residencia de los Madero y que construyeron algo interesante en Buenos Aires que se llama La Isla. Es una elevación artificial que se construyó en Buenos Aires al lado, digamos, de la Plaza Eva Perón, enfrente de la Plaza Rubén Darío, y donde se encuentra el monumento a Bartolomé Mitre. Actualmente es la embajada británica, que es bellísima, y en la parte posterior se encuentra también la zona de el consulado británico. Acá tenemos justamente una imagen de lo que podemos visitar en esa isla. Es uno de los lugares más tradicionales, Heliobes, la escalera, y la imagen del presidente Mitre montado en su caballo. Es una obra hermosísima en Carrara y en hierro. Por eso se llama La Isla. Es un lugar precioso de visitarlo. Se encuentra en la zona, digamos, entre Austria, Pueyrredón o Agote, Avenida del Libertador, y en la parte posterior de Heliobes se encuentra Avenida Las Heras. Esta es la famosa escalera, que realmente es preciosa. Vayan y visítenla porque realmente vale la pena. O a tomar sol, mucha gente va a tomar sol. Y enfrente de esto se encuentra también, en un ángulo, el monumento justamente a Artigas, en la Plaza Uruguay. Actualmente se lleva acá a cabo varios deportes, porque es una de las características actualmente en las plazas y jardines de la ciudad de Buenos Aires. Y también tenemos acá a Rubén Darío. Y les voy a dar un secreto. ¿Saben dónde iban a poner el altar de la patria por Evita? Pero fue obviamente cancelado porque Evita, el cuerpo de Evita, después saben históricamente que la llevan de un lado al otro, etcétera, etcétera, hasta llegar a Italia. Justamente Rubén Darío, donde está esta gran piscina, que no es una piscina, sino un lugar para poner botes así eléctricos para los chicos, y también se usa en el verano para poderse bañarse un poco, y va a ser el altar de la patria. Pero obviamente el trabajo quedó y se transformó en la Plaza Rubén Darío. Acá la pueden tener. Y otros elementos interesantes cerca en la zona de Recoleta, no hay que dejar de no mencionar el servicio público. Y esto fue uno de los servicios más importantes que tuvo la Argentina. Lamentablemente ahora con la medicina que no se está poniendo a tono, es el famoso Hospital Rivadavia. Así era el Hospital Rivadavia, construido en el año 1890. Poseía una capilla. ¿Quién no fue al Hospital Rivadavia alguna vez? Y también el centro de maternidad. Actualmente está también en una esquina de Anchorena y Las Heras, está el CEMIC, que es entidad privada. Pero todo esto es el famoso Hospital Rivadavia, que fue catalogado en su momento, en 1920, uno de los mejores hospitales a nivel mundial. Una lástima. ¿Y saben lo que es esto? Algo que es interesante, que nunca se llevó a cabo. No puedo dejar de no mencionar la Facultad de Ingeniería. Así es la maqueta que se encuentra en el interior de la Facultad de Ingeniería, justamente donde la actualidad no es para nada al revés. No pudo ser terminada, pero sí el interior, que es una belleza de un estilo neogótico, parece una iglesia. Yo a los pasajeros muchas veces los hago persignar, digo, acá pasamos por una iglesia que nunca fue finalizada, y cuando pasamos les digo, bueno, esto en realidad es la Facultad de Ingeniería, y se matan todos de risa. El constructor, hay muchas leyendas, dice que como calculó mal los materiales, subió al último piso y se tiró, se arrojó y se mató, y es el ingeniero, justamente constructor también y arquitecto, que hicieron parte de la iglesia Nuestra Señora de Luján, la Basílica, y también San Agustín, que se encuentra en la cercanía. Realmente la Facultad de Ingeniería, el interior es una belleza, porque en realidad parece una iglesia
gótica, pero no lo es. Acá tenemos San Agustín, la plaza anexa a la Facultad de Ingeniería. San Agustín se encuentra sobre la avenida Las Heras, entre Austria y avenida Pueyrredón. Tiene reminiscencias neogóticas. Y, por supuesto, como buen zona de la élite, no podía no tener un mercado, como todas partes del mundo, el famoso mercado. Y este es el famoso mercado de la Recoleta. Actualmente también se encuentra el supermercado Carrefour y data del año 1900. Alrededor hay varios palacios, está la Plaza Vicente López y varios restaurantes como el Correo, cafeterías, entre otras. En las cercanías también de Recoleta, no hay que no dejar de visitar este elemento con la bandera francesa. Es el famoso Club Francés. Este Club Francés es un antiguo palacio realizado por la colectividad francesa y por los señoritos franceses. Entre ellos hay varios importantes en la historia argentina, como Saint-Supéry, por ejemplo. Cuenta con un muy buen restaurante que no es muy caro, un hotel, y también se encontraban los niños bien de la alta sociedad, entre ellos Newbery. El Club Francés realmente vale la pena visitarlo, está sobre la calle Montevideo. Este es el interior, donde está el restaurante, la recepción, que preserva, digamos, todo el mobiliario francés traído desde Francia. Y esto es otra de las mansiones que seguramente la habrán visto hasta al lado de T-Connection, en la calle Montevideo. Es de la familia Bosch. ¿Quién eran los Bosch? Los Bosch son unos terratenientes muy ricos, quien fueron que le tuvieron que darle la casa a la embajada de Estados Unidos. Y la mujer lo quiso matar porque por una apuesta perdió el señor Bosch, y como tenía la palabra en los años 40, tuvo que dársela, y a la mujer tuvo que construirle un palacio. Actualmente se llama Mansión Algodón, que pertenece a una fundación y de vinos en Mendoza, Algodón. Tiene unos vinos especiales, y es un hotel que tiene 13 habitaciones, 12 habitaciones. Es un lujo. Se llama la Maison Algodón, y era de la familia Bosch, antiguos dueños de la actual Embajada de Estados Unidos. Miren cuántos secretos tenemos en Buenos Aires. Podemos hablar horas y horas. Y, por supuesto, no tenemos que dejar de no hablar en el barrio de La Recoleta de las intersecciones de la avenida Callao con la avenida Santa Fe, este hermoso palacio de estilo Art Deco, justamente de la familia, uno de los constructores, arquitectos importantes como Palanti. No podemos no dejar de mencionar la Casa del Teatro, cuyo dinero fue donado por Regina Pachina de Alvear, y se encuentra el centro geriátrico de tercera edad de los actores y actrices, la Casa del Teatro. Hay un teatro, hay una galería comercial, y está en la avenida Santa Fe al 1300. Fue realizado este edificio por el arquitecto Virasoro, de estilo netamente Art Deco. En la parte superior se encuentra el tanque con una imagen de la tragedia y la comedia. La avenida Santa Fe, acuérdense, famosa por la Semana de la Primavera, con alegorías, que todo se vestía, con la fiesta de la primavera. ¿Quién no fue? Y es la famosa Avenida de las Mujeres, porque el 90% pertenece, digamos, a las boutiques de mujeres, y un 5% para niños y hombres, y el 5% las cafeterías que esperan mientras mujeres salen con la tarjeta de crédito, ¿no? Está difícil, pero bueno, algo se puede comprar por la avenida. ¿Por qué marco esta avenida? Justamente por algo interesantísimo, que justamente el Gran Splendid, actualmente el Ateneo, comenzó en el año 1908 como teatro de ópera. Por eso podemos apreciar el cielo, el fresco, representando a la ópera Turandot. Luego fue cerrado, se abrió como cine. ¿Quién no ha visitado los cines de Buenos Aires, que eran ejemplo en Latinoamérica?
Luego se cerró y la empresa Ateneo, la librería, con Jenny, entre otras, formaron una mega librería que es una de las más grandes a nivel mundial. Una está en Holanda, otra en Inglaterra, y en Argentina tenemos el orgullo de tener justamente esto, el palco justamente escénico, que sería esta parte del cortinado, se encuentra la cafetería, donde hay conferencias, luego los palcos, los boxes al costado, se puede leer libro, y está dividido, digamos, en cada una de las temáticas en todo lo que es la industria del libro en Argentina. Por eso la importancia de la Feria Mundial del Libro en Argentina, que es uno de los países que más producen libros junto a México y España. Realmente vale la pena visitarlo y es una obra y una joya arquitectónica. Bueno, también en la cercanía del Ateneo no podemos dejar de visitar el Ministerio de Educación y Cultura. Petrolina Pisurno, no sé si era fea o no, que siempre quedó soltera, dona, antes de morir, dona este palacio que era la escuela elemental y se transforma en Ministerio de Educación y Cultura. Esto era una escuela. Observen la importancia de la educación en Argentina en 1910-1920, que es muy importante, se encuentra en una hermosa plazoleta en la zona de la calle Rodríguez Peña. Justamente es la Plaza Rodríguez Peña. Este estilo se llama digamos, un neogótico alemán. Es una definición media extraña, pero es bellísimo el interior de las salas. Pisurno dona esto al Estado y obviamente se transforma en Ministerio de Educación. Realmente, toda esta zona hay grandes escuelas. Es por eso podemos apreciar acá, por ejemplo, la Plaza de Rodríguez Peña, tenemos la Plaza Jusey, justamente donde se encuentra la Universidad de Medicina, la Cruz Roja, Ciencias Sociales, la antigua Facultad de Medicina, actualmente el Ministerio, perdón, la Universidad de Economía y Administración, la Escuela de Odontología. Esto es el estilo racionalista. Todo esto es una zona educativa. En 8 cuadras a la redonda en esa zona hay aproximadamente unas 25 escuelas. Por eso no podemos dejar mencionar esto, que es la antigua Universidad Nacional. También se encuentra la Escuela de Economía, Administración, y detrás se encuentra el lugar donde hay alguna muerte. Tenemos que llevarlos, lamentablemente, y donde se estudia la Facultad Fisiología, Histología, entre otros. Acá tenemos una hermosa vista de Jusey con la iglesia y el Hospital Central, que fue en su momento un hospital de escuela y sigue siéndolo, pero de gran envergadura a nivel mundial. Y no podemos dejar de no visitar cerca en esta zona el famoso Palacio de las Aguas. Esto fue construido en el año 1887, traído absolutamente todo material desde Inglaterra, 250.000 piezas de terracota, y en la parte superior se encuentran los 12 primeros tanques de agua potable de la ciudad de Buenos Aires, que venía desde el actual Museo de Bellas Artes. Este ejido, que está a 100 metros de mi casa, es el punto más alto de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires está a 37 metros sobre el nivel del mar, y fue el primer elemento, y realmente vale la pena. Está el Museo de la Historia del Baño, es muy interesante la misma. Y en la parte superior, donde ven toda esta zona, están los hierros que forman los primeros 12 tanques de agua potable de la ciudad de Buenos Aires. Observen la hermosa, la terracota, acá dice 300.000, me equivoqué un poco más, pero fueron traídas de Inglaterra. Más vale que no se rompa nunca, porque realmente no se va a poder reconstruir. Y data del año 1887. Es una belleza. El interior, pueden apreciar, en el año 1976 dejó de ser utilitario como elemento.
Y enfrente alguien habrá estudiado de ustedes o alguien habrá escuchado la Escuela Normal número 1. Esta fue la primera escuela realizada por Sarmiento, donde trajeron las primeras maestras traídas de Boston y que comenzó la Escuela Normal. De ahí se recibieron muchísimas maestras y de gran envergadura a nivel nacional. Fueron las primeras americanas, que muchas de ellas actualmente están en el cementerio británico. Actualmente preserva y la parte posterior en la nueva escuela normal. Tiene jardín infante, primaria, secundaria, terciario para ser maestra. Y está cerca de la parte ciudad universitaria. Esta es la actualidad, la escuela justamente normal número 1. Otro de las escuelas de gran envergadura, pero privado, es el Champagnat. ¿Quién no escuchó del famoso Champagnat? De la familia de los hermanos religiosos Champagnat, donde la alta sociedad mandaban, y es una escuela academicista, lo pueden apreciar ustedes. Y otra de las escuelas grandes religiosas es Nuestra Señora del Carmen, justamente en la calle Viamonte, entre Rodríguez Peña y Callao. Y bueno, ya que estamos aquí y estamos ya en el horario, la clase que viene vamos a terminar Recoleta y empezando ya el barrio de Palermo. Vamos a empezar con, digamos, con el cementerio de la Recoleta. Cementerio lo puse solo porque voy a darle 15 minutos a las grandes personalidades de la Recoleta. Lo más importante antes de finalizar, la Recoleta fue inaugurada en el año 1822 por la ley de Rivadavia de Campo Santo, destinado, digamos, a los santos difuntos fuera de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1881 se cierra por el problema de la fiebre amarilla y se reabre en el año 1888. Es por eso que en esos años, cuando desaparece la mitad de la población por la fiebre amarilla, inmediatamente se abre el cementerio de la Chacarita o de las Chacritas, actualmente Chacarita, porque estaban los alemanes, eran los primeros, digamos, labradores que vinieron del año 1827 y formaron las famosas Chacritas de Chacarita. Luego se transformó en el cementerio de la Chacarita en el año 1885. Y colorín colorado, con este pórtico que significa descansen en paz acá, pero no para ustedes, sino para los fieles difuntos. Esto fue realizado por Busquiazo, la típica impronta del estilo italianizante, que preserva 4,5 hectáreas que tiene el cementerio de la Recoleta. Alrededor de todo lo que les mostré hasta ahora, hoy les mostré y finalicé en realidad la Belle Époque, y ahora les voy a mostrar todas estas grandes familias por competencia quisieron armar sus panteones y están descansando aquí. Para tener ustedes una idea, el cementerio de Recoleta hay 4.750 tumbas o panteones, los cuales hay más de 50.000 personas enterradas ahí, donde están registradas en el cementerio de Recoleta. El cementerio sigue siendo no solamente turístico, sino sigue habiendo funerales. Y lo interesante de esto, para después ya comenzar a hablar de cada uno de los panteones, se compra el pedazo de tierra por perpetuidad. O sea que cada panteón que tenemos dentro fueron comprados casi por 200 años. ¿Qué significa? Que a partir de ahora, cada uno que finaliza tiene 2 opciones. O lo venden o directamente todos los cuerpos que se encuentran en cada uno de los panteones lo tienen que sacar y se vende como bienes raíces de la necrópolis del cementerio que pertenece al gobierno de Cava. ¿Qué significa? Que cada panteón tiene un precio que va de entre los $100.000 a 300.000 o 400.000. Y están varios de ellos preservados por patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Con esto
damos finalizando la primera parte de la Belle Époque y ya vamos a hacer 15 minutos la semana que viene y vamos a empezar con el barrio de Palermo. Muchísimas gracias y nos veremos para la semana que viene.